presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Isaías 53, verso 1. Vamos a leer hasta el 10. Dice la Escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Amén. Pueden sentarse. Yo le he puesto como título a esta reflexión, la de esta mañana y la de ahora, los misterios del Calvario 2019. Y este capítulo específico voy a hablar de remisión y redención. Hace 11 años prediqué en esta iglesia con este tema. Y años después preparé algunos programas de televisión utilizando como base lo que el Señor me había dado en esa prédica, resaltando fundamentalmente lo que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Lo que Cristo alcanzó, que se traduce en beneficio para nosotros en la cruz del Calvario. Porque lo que ocurrió en la cruz no es simplemente un acto sádico o masoquista para llamar la atención y generar pena y compasión en la gente. Ahí se lograron cosas trascendentes de las cuales nosotros nos beneficiamos hoy en día. Y precisamente el profeta Isaías, en este capítulo 53, varios siglos antes de que Cristo apareciera, fue inspirado por el Espíritu Santo para describir lo que iba a ser lo que hoy se conoce como la muerte, pasión y resurrección de Cristo. La pasión, muerte y resurrección de Cristo. Isaías en este capítulo 53 da ganas de llorar, porque cuando escuchamos estas palabras, todo lo que se profetizó y en efecto se cumplió sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos da ganas de llorar. Tristemente dice, y hay términos que a mí ahí me impactan mucho, dice: herido de Dios y abatido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
Otro pedacito dice el verso 6, Dios cargó, Jehová cargó en él. Dios puso sobre él el pecado de todos nosotros. Está hablando de cosas poderosas, grandes, difíciles. El verso 7 no se queda atrás cuando dice, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado a matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y tampoco abrió su boca. Toda es la descripción de un panorama dantesco, triste, pero con un propósito, con una razón de peso. Esta mañana en el primer culto hablábamos de que lo primero que se conquista en todo este episodio de Cristo ir al Calvario es la reconciliación del hombre con Dios. Porque el pecado separa al hombre de Dios. Antes del pecado, el hombre y Dios tenían comunión. Cuando aparece el pecado, se rompe la relación entre Dios y el hombre. Ahora, como Pablo dice escribiéndole a los Corintios, en 2 de Corintios 5, 18 y 19, Dios mismo decide reconciliar al hombre consigo mismo. Dios decide cambiar la enemistad que hay entre él y el hombre por causa del hombre, no por causa de Dios, cambiarla por una amistad. ¿Y cuál es la solución? Que en Cristo, sobre Cristo, viniera todo el peso del pecado que había cometido el hombre, para que a través de Cristo el hombre pudiera ser reconciliado con él. Por eso es que nosotros no llamamos a la gente a convertirse a la iglesia. Nosotros no llamamos a la gente a convertirse al pastor. La gente es obligatorio que tiene que convertirse a Cristo. Porque es por medio de Cristo que alcanzamos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Si sacamos a Cristo de la fórmula, no tenemos oportunidad delante de Dios. Y eso la gente tiene que entenderlo. Y el diablo lo sabe. Y por eso el diablo se ha inventado toda clase de doctrina tratando de sacar a Cristo, de reducir la figura de Cristo, de ignorar lo que Cristo hizo. Alguna gente me ha dicho, pastor, ¿y por qué hay tantas cosas que quieren afectar a Cristo? Recuerdo cuando salió la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci. Una novela y de ciencia y de ficción, porque no estaba hablando de hechos reales, pero la gente tomó eso como que era palabra de Dios y empezaron a desmeritar a Cristo, que Cristo tenía un romance con María Magdalena, que tenía un hijo en la calle, echándole tierra al testimonio de Cristo. Claro, eso se engendra en el infierno, porque el diablo es el primero que sabe que quien lo venció en la cruz del Calvario y le quitó el acta de los decretos que nos era contraria fue Cristo Jesús cuando murió por nosotros. Y por eso él tiene que crear cosas que afecten la figura, el peso específico de Cristo. Esta mañana, como le dije, hablé de la reconciliación. Dios reconcilia consigo mismo al hombre que estaba separado de su santidad. Y ese es uno de los beneficios y de las cosas maravillosas que ocurren en el Calvario. Ahora yo quiero concentrarme en dos aspectos interesantes de lo que se logró en el Calvario con la pasión y muerte de Jesucristo, además de la reconciliación. Y el primero de ellos es la remisión de nuestros pecados y el segundo es nuestra redención. Son términos que se usan mucho y que aparecen en la Biblia, pero que a veces ni lo entendemos, ni tenemos idea con qué se come eso. Y yo creo que es una responsabilidad del creyente entender lo que dice la Biblia. Yo tengo que entender lo que está diciendo la Biblia.
Y yo tengo que preocuparme, por eso tengo que venir a discipulado, por eso tengo que venir a escuela bíblica, por eso tengo que prestar atención a los mensajes. No siempre tengo que estar esperando que Dios haga un milagro para que me quite la jaqueca. Hay gente que tienen a Dios como una botica popular. Dame ahora para la jaqueca, dame ahora para que debo en el colmado, dame ahora. No, Dios hace cosas maravillosas con nosotros y nos ayuda en todo tipo de situaciones, pero el fin no es ese. El fin de la relación no es ese. El fin de la relación es que tú lo conozcas y entiendas lo que Él ha provisto para tu salvación y para tu vida eterna. La remisión de nuestro pecado es uno de los misterios que está envuelto en el Calvario. Remisión de nuestro pecado significa que con su muerte Jesucristo creó las condiciones para que nuestros pecados fueran olvidados, fueran guardados o borrados. Nuestros pecados desaparecieran del expediente. A sinceridad, ¿cuántos de los que están aquí en algún momento de su vida han pecado? Levante su mano si usted es honesto. Gracias por su honestidad. La remisión de nuestro pecado significa que ahí en el Calvario Cristo Jesús creó las condiciones para que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, puedan ser olvidados, borrados delante de la justicia divina. En estos términos habló el apóstol Pedro a Cornelio allá en Hechos capítulo 10, verso 43, cuando está dando testimonio del Evangelio y de Jesucristo. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de los pecados por su nombre. Cuando Él compartía la Pascua, Santa Cena con sus discípulos antes de ser arrestado, dijo estas valiosas palabras, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 27. En esos dos pasajes aparece el término, en una traducido como perdón, porque remisión es perdón. Remisión es anulación de lo que hay sobre ti, del cargo que se te levantó por el hecho. El perdón delante de la justicia divina. Déjeme decirle, delante de la justicia de los hombres es fácil escaparse, es fácil cambiar un expediente, es fácil que desaparezcan las pruebas, es fácil falsear un análisis de prueba, de un expertise de lo que ha ocurrido. Delante de la justicia de los hombres se ha visto hasta en los países más desarrollados que se pueden alterar las pruebas, que se pueden manipular los expedientes. Pero delante de la justicia divina, eso no es posible. Tiene que venir la remisión. Tiene que venir el perdón. Remisión también es sinónimo de perdón. En muchos lugares, como Hechos 10:43, en vez de la palabra remisión aparece perdón. Cuando Cristo fue a la cruz y derrama su sangre, está proveyendo el perdón de todos nuestros pecados. En el antiguo pacto, lo que era tipo de lo que Cristo haría más tarde, se hacían los llamados sacrificios, los holocaustos, donde sobre el animal sacrificado se cargaba la culpa hasta ese momento acumulada. Y por eso continuamente tenían que hacer sacrificios. El pueblo judío tenía fiestas específicas en el año donde se hacían los sacrificios por los pecados del pueblo. Pero ahora, cuando Cristo viene a la cruz, ya no hay que hacer más sacrificio. Un solo sacrificio fue hecho para la remisión de todos nuestros pecados. Los presentes, los pasados y los por venir. Cada vez que apelemos a Cristo tenemos la remisión de nuestros pecados.
La gente debe saber eso, que en el Calvario, al derramar su sangre, Cristo lo estaba haciendo para perdonar y quitar el peso de nuestro pecado, borrarlo y darnos la oportunidad de ser libres. Por eso sale continuamente ese término, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Isaías dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre perfecta, sin pecado, sin contaminación, que fue derramada para limpiar el pecado de los hombres. Eso es maravilloso. Cristo no fue a botar su sangre porque no tenía otra forma de morir. Es que tenía que hacerlo para cumplir con la justicia divina. Tenía que hacerlo para pagar la deuda tuya y la mía. Y que nosotros pudiéramos entrar en la presencia de Dios sin culpa. Hay gente que dice, pero el evangelio es muy chévere, mira qué chévere, uno viene y uno después que ha estado haciendo diablura, uno viene y pasa ahí y se convirtió y qué chévere, le pusieron a decir una oracioncita y mira, ya, se fue, ya dije que un siervo. Es verdad, se ve sencillo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú vienes al altar? Te conviertes a... Y cuando te conviertes a Cristo, delante de Dios ya no eres tú, no es tu expediente, no es tu solvencia moral y espiritual, es la de Cristo. Porque cuando te conviertes a Cristo, ya Dios no te va a juzgar por ti, sino te va a juzgar por Cristo. Y como Cristo es tu Salvador, entonces te dan entrada. Aquí yo entro pegado al cielo de Cristo. Tú también. Es por Cristo, es por Cristo, es por lo que Él hizo. Aleluya. Oh, porque si empiezan a revisar expedientes de la gente, lo descalifican a todos. Ninguno entra. Ninguno entra. Pero el expediente, y eso es lo que se llama el proceso de justificación, en el expediente que tiene tu nombre delante de la justicia divina, cuando tú te conviertes, van y sacan toda la porquería que había ahí. Pasen eso. ¿Y qué meten? El expediente de Cristo, una copia del expediente de Cristo. Se le ha endosado la copia del expediente de Cristo. Y cuando el fiscal viene y abre y dice, no, pero aquí no hay problema, la deuda ha sido pagada. ¡Aleluya! El folder tiene tu nombre, pero lo de adentro, como te convertiste a Cristo, es lo que Él hizo por ti. En esos mismos términos está el otro aspecto que surge y hemos llamado también otro de los misterios del Calvario, lo que llamamos la redención, que está muy conectada con lo anterior y tiene que ver con el acto de pago de fianza para la liberación de culpa, de responsabilidades. En el Antiguo Testamento, redención se usa para expresar la recuperación de la posesión de una propiedad que había sido vendida a causa de una deuda. Cuando usted hipoteca, entonces se vende para entonces pagar la deuda. También aparece la palabra redención cuando se habla de la restauración o preservación del nombre de uno que murió sin descendencia, como pasó en el caso de Booz y Ruth. Cuando Cristo pone su vida en el lugar de la nuestra, ya está pagando por nosotros la deuda ante la justicia, como acabamos de decir. Pero me llama la atención, en el Nuevo Testamento hay tres ideas cuando se usa la palabra redención, que van conectadas con el mismo proceso, pero que cada una aporta al entendimiento de lo que Cristo hizo. La primera idea que se desprende en el Nuevo Testamento a partir de la redención es pagar el precio por algo o por alguien. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El pago de Cristo es el pago por ti y por mí frente a nuestro acreedor. La segunda idea que se transmite a partir de esta palabra la encontramos en Gálatas 3:13, que tiene que ver con quitar o sacar un esclavo del mercado. Cristo nos redimió, dice el verso 13 de Gálatas 3. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, se convirtió en maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y la tercera idea que transmite la palabra redención en su forma original en el Nuevo Testamento es efectuar una liberación plena. Y la encontramos aquí en Romanos 8:22 en adelante. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Yo sé que cuando uno habla todas estas cosas y las dice rápido, hay gente que se le calienta el corazón, para no decir el cerebro. Pero lo que estoy tratando de comunicar es que en el Calvario no se fue a jugar. Que en el Calvario no fue a jugar a que yo soy soldado romano y que hay uno que es Cristo y que carga una cruz. En el Calvario no se fue a jugar. Esa cita ignominiosa que describe Isaías 53 fue algo muy serio lo que ocurrió. La remisión o perdón de nuestro pecado y la redención que Jesucristo efectuó con su sacrificio a nuestro favor en la cruz. Eso nos da una idea de la importancia de todo el acontecimiento de la cruz. Perdón. Primero hablé esta mañana de reconciliación. Ahora estoy hablando de perdón y ahora estoy hablando de redención. Reconciliar, cambiar la enemistad por amistad con Dios. Remisión, borrar el pecado, ese daño que se hizo delante de Dios, ese daño que se hizo. Yo hablaba esta mañana de que hay daños que se producen que después, aunque usted pida perdón, ya no hay cómo reparar lo que se hizo. Y ponía el ejemplo de alguien que un día se molestó, discutió con su pareja y lo publicó en las redes sociales. Y después vino donde mí pidiéndome: pastor, ayúdeme, ore para que el Señor haga un milagro y desaparezca todo lo que yo dije de mi mujer. Yo le dije: bueno, hermano, para Dios no hay nada imposible, pero usted metió la pata. Usted ha creado un daño que lo va a estar persiguiendo continuamente en su vida. Hay daños que son aparentemente irreparables, pero con la remisión, el perdón de nuestros pecados y la redención. Usted sabe que si usted debe, la redención significa que alguien pagó por usted. Y eso fue lo que hizo Cristo. Y yo lo puse en un ejemplo bien gráfico esta mañana que me surgió en el momento. Cuando usted tiene una deuda con un banco, imagínese que usted debe 5 o 10 millones de pesos. Y usted tiene esa deuda en el banco y de repente el banco siente que ganó mucho dinero y hace una publicación en el periódico y dice: todo el que debe 5 y 10 millones de pesos, venga y llene el formulario C4, que tan pronto ponga la información requerida, se le quitará la deuda. Lo único que se necesita es que usted haga su parte y venga y aplique. ¿Qué haría usted si usted le debe ese dinero al banco?
A usted hay que amarrarlo, porque usted sale más disparado que una bala a hacer la gestión. Pero déjeme decirle, eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Y lo ha publicado a través de su palabra. Cristo ha publicado tu deuda. Aleluya. Tu deuda ha sido pagada. Eres un redimido. Tienes derecho a la redención. Por lo tanto, lo único que tienes es que hacer tu parte. Acéptame. Y ya no será propiedad del diablo. Vendrás a ser propiedad de Dios, de donde nunca debiste haber salido. Hoy podemos decir sin ningún tipo de duda que al convertirnos somos perdonados de nuestro pecado y somos liberados de la deuda que nos provocó el pecado con la justicia divina. Cada vez que yo recuerdo eso que Cristo hizo en la cruz, debo fortalecer mi fe, declarando o cantando o gritando si es posible: soy perdonado y mi deuda con Dios fue cancelada. Soy perdonado y mi deuda con Dios fue liberada. Soy perdonado. Óyeme, yo sé que a muchos de los que están aquí o me pueden escuchar por los medios, quizás el día que se convirtieron o quizás cuando se encuentran con amigos de la vida pasada le dicen: ¿qué te crees tú? ¿Quién te crees tú? Ahora cualquiera que te ve con ese trajecito, oh, pero yo te conozco a ti. Tú y yo andábamos juntos. Tú y yo hicimos esto y aquello. Tú y yo fuimos compañeros de esto y aquello. Tú tienes que decirle: soy perdonado y mi deuda fue cancelada en la cruz del Calvario. Soy perdonado. Cristo no fue a jugar a la cruz. Cristo fue a conquistar mi victoria. Cristo no fue a sufrir por sufrir a la cruz. Él pagó el precio de lo que a mí me tocaba. Aleluya. Aleluya. Por eso cuando yo pienso en el Calvario, lloro de alegría. Cuando yo pienso en el Calvario, lloro de agradecimiento. No es lamentándome por lo que le hicieron, es celebrando que Él me amó tanto que lo hizo por mí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Esa cruz, esa pasión, ese sacrificio, esa tumba vacía debe tener un mensaje claro para todo el mundo. Y la iglesia está llamada a recordarlo para que todo el mundo lo sepa. Soy perdonado y mi deuda fue cancelada. Yo no sé cuántas cosas tú vas a recordar de este mensaje, pero quisiera que recordar ese pedacito. Soy perdonado y mi deuda delante de Dios fue cancelada. Aleluya. Aleluya. Muchas veces vas a tener que pararte delante del espejo y decírtelo a ti mismo, porque a veces el primero que no se perdona es uno mismo, y Satanás te vive dando cuerda y recordándote cualquiera que te ve que lo que tú te has llegado a creer. Mírate la sonrisita. Cualquiera piensa que tú eres un angelito. Deja que yo diga a los hermanos quién eres tú. Deja que yo sople por ahí a la chismosa que va a la iglesia, que le cuente a los hermanos lo que tú hiciste en tu vida pasada. Tú tienes que constantemente estar diciendo: cállate, Satanás, soy perdonado y mi deuda ha sido cancelada. En la cruz Cristo lo hizo. Aleluya. Aleluya. Por eso cuando te digan redimido, di: para la gloria de Dios. Redimido, sí, he sido redimido. Antes yo le pertenecía al diablo. Antes el infierno me tenía de relajo. Pero hoy soy libre. Soy redimido. Pagaron por mí. Pagaron por mí. Aleluya. El cielo te compró. Pero no obligado, no. Tú tienes que aceptar.
El banco ha publicado, se perdonan los que deben millones, pero tienen que venir y firmar el papel diciendo que quieren el perdón. Finalmente, esta es una buena noticia para todos los amigos que no le sirven al Señor. Aunque ahora parezca sencillo, es trascendente. Y yo creo que hay que insistir en eso, porque mucha gente quiere desmeritar el acto de convertirse, el acto de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Satanás lo ataca de muchas maneras. Trata de ridiculizar, trata de decir que no tiene trascendencia, trata de decir que eso es un invento de los pastores. ¿Cuántas cosas no ha dicho Satanás que han venido y han calado en tu mente y te ponen en duda? Y eso hay que entenderlo como lo que realmente es obra del enemigo para tratar de detener lo que Dios está haciendo o quiere comenzar a hacer en nuestras vidas. Es una buena noticia para todo el mundo que Jesucristo fue a la cruz y murió por los pecados de todos los seres humanos. Y aunque parezca sencillo, es algo muy grande lo que ocurrió. Nos reconcilió con Dios, nos perdonó y nos redimió. Apocalipsis 5:9 lo dice con autoridad. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Oh, gloria a Dios. Juan está describiendo el escenario de alabanza y adoración. Está describiendo todo lo que está ocurriendo en la corte celestial. Pero sale a relucir el acto más grandioso que ha ocurrido en esta tierra. Es la irrupción de Cristo, la entrada de Cristo en el escenario humano. Todo eso está descrito dentro de lo que en el Evangelio se llama la doctrina de la salvación. Dios, por su gran amor con que nos ha amado, envió a su Hijo Jesucristo. Y Juan dice, de una manera que no lo puedo entender, Dios envió a su Hijo Jesucristo. De un amor tan grande que no tiene palabras para explicarlo, Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese sacrificio en la cruz es la manifestación del amor de Dios, pero es el momento culminante del proyecto de salvación. Cristo aparece en el escenario humano, pero no aparece por aparecer. Tenía una asignación: darle la oportunidad a los seres humanos de abandonar la maldición del pecado, porque el pecado es una maldición. El pecado nos enemista con Dios, nos rompe la comunión con Dios, nos separa de Dios, y el que está fuera de Dios está bajo maldición. Y Cristo viene con ese propósito: reconciliarnos con Dios, restaurar la relación. Por eso algunos de su tiempo lo cuestionaron, porque él hizo declaraciones como esta: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. Todo eso está conectado. Es que necesitamos a Cristo.
Sin Cristo no tenemos acceso a Dios. Y todo ese plan perfecto está descrito ahí en la palabra. Uno de los grandes problemas que tenemos es que hay muchos cristianos que ni saben por qué son salvos. Hay muchos cristianos que ni le pueden explicar a otros qué es lo que ha pasado con ellos. Y yo no quiero que ustedes sean teólogos, pero hay que saber, aunque sea lo básico. Por lo menos tú tienes que aprender a decir esa frase que te dije desde ahorita. Soy perdonado. Y mi deuda ha sido cancelada. Porque mi vida de pecado me separó de Dios y mi vida de pecado generó una deuda delante de la justicia divina. Y por eso vino Cristo. Por eso fue a la cruz. Porque la justicia divina tenía exigencias. La justicia divina tiene exigencias. Y la gente no quiere entender eso. Eso no es que, Señor, ya tú sabes que tú y yo somos panas, te vi, te veré. No. Los dominicanos creemos que todo se resuelve con un abrazo, bien, mano, tira para adelante, olvídate. No, no. Tenemos un problema serio a veces por ese trasfondo entender algunas cosas que son muy serias. Nosotros hemos caído en un sistema como de banalidad y de cualquierización que a nada le damos el peso que tiene. Fulano mató a uno. No te preocupes que él se la busca y él sale ahorita. No, yo tengo un amigo que es general. Yo no he oído a nadie en el mundo con esa mentalidad que tenemos nosotros. No, yo consigo eso. Yo tengo una tarjetica del jefe de la policía. Yo no sé si todavía están haciendo eso, pero yo recuerdo que a veces cuando yo iba los sábados a la iglesia, que iba prácticamente solo, mis hermanos eran chiquitos y yo ya estaba grandecito y mi papá no me podía llevar. Yo iba en carro público a la iglesia y tenía que coger carro público. Y en esos tiempos, creo que era ya los últimos 10 años de Balaguer, todavía quedaban remanentes de esos problemas de gente que se perdía y una serie de cosas, y había que andar con sus cosas. Y recuerdo que un hermano me llevó una tarjetica firmada por el jefe de la policía. Mira, mi hijo, para que si te agarran tú la sacas. Déjeme decirle, y yo como buen siervo de Dios debí rechazarle y decir, no, pero no, que va, yo fui y la plastifiqué. Yo creo que los cristianos debemos hacer esfuerzos por saber y comprender la razón que en el Evangelio se dan para explicar nuestra nueva condición delante de Dios a partir de nuestra conversión. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios mostrada a través de Cristo, que vino a morir por mí en la cruz del Calvario y pagar la deuda de mi pecado delante de la justicia divina. Porque la justicia divina tiene sus exigencias y no puede ser cambiado por cualquier cosa. Cristo cumplió con todo para que a través de Él yo pueda alcanzar perdón. Eso conquistó Cristo por nosotros. Y eso debe estar presente en nuestros labios, en nuestra mente y nuestro corazón. Por eso me convertí a Cristo y Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Él me compró con su sangre. Él me compró con su sufrimiento y todo lo que padeció lo hizo por mí. Y si hoy hay algo digno en mi vida, es por su gracia y por su misericordia. Si hay algo digno de resaltar en mi vida, es por su gracia y por su misericordia. Yo no lloro de tristeza al pensar en la cruz, lloro de alegría porque en la cruz Jesucristo conquistó mi victoria. Que no se te olvide eso. Ese sacrificio es la vía del amor de Dios para reconciliarnos con Él. No es una simple tradición, es lo más grande que se ha hecho para beneficio del ser humano. Yo sé que la tradición nos ha metido en ese saco
Y como dije esta mañana, hay dos conductas que se asumen generalmente frente a una tradición. O se sigue como un autómata sin darle mente y simplemente se repite. Como hay mucha gente que usted lo ve metido en una tradición y usted le pregunta, ¿y por qué tú haces eso? No, porque siempre yo hago esto. No tienen ninguna idea de lo que está pasando realmente. Y la otra conducta que se asume con las tradiciones es que se les revela a la gente y hace todo lo contrario a lo que predica la tradición. Jesucristo, su pasión, su muerte y su resurrección no es una tradición. Es una verdad poderosa que le da razón a la proclamación del Evangelio para salvación y vida eterna. Eso que pasó en la cruz es lo que permite que yo hoy pueda decir soy salvo. Eso que pasó en la cruz del Calvario es lo que permite que yo me arrodille y ore y tenga la seguridad de que Cristo, de que por medio de Cristo el Padre me atiende. Óigame bien, eso es lo que facilita que tú puedas orar y que tú le digas, Señor, escúchame. Y en el cielo no te van a bloquear la señal. Porque tú dices, ayúdame en el nombre de Jesús, necesito esta solución. Y cuando en el cielo escuchan ese nombre, las puertas se abren porque Él pagó el precio. Léetelo ahí en Apocalipsis 4 y 5. ¿Quién desatará los sellos? El Cordero inmolado, el que murió en la cruz. Ese tiene derecho. Por eso cuando yo me arrodillo, cuando yo levanto mis manos, cuando yo oro y lo pido en el nombre de Jesús, el cielo atiende. Porque es por Él que nosotros tenemos acceso ante Dios. No es una tradición, es la verdad que le da razón a todo lo que somos y a todo lo que hacemos. Y yo no quiero que nadie de lo que me escucha se quede entrampado en la tradición. ¿Y qué fue con los Semana Santa? Bueno, que se come habichuela con dulce. Tú estás loco. No, que se va a la playa. Tú estás loco. Es el escenario perfecto para hablar de la gran obra. Jesucristo. Eso es una tradición, pero la verdad sobre esto es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo a pagar el precio por los pecados de los seres humanos. Y lo hizo conforme a la justicia divina para que no hubiera deuda pendiente. Para que todo aquel que se convierte a Él tenga la salvación y la vida eterna. Tenga el acceso al Dios Santo y tenga los beneficios de esa relación. Termino diciéndole a todos los amigos y a todo el que me escucha, mi consejo es que si Cristo hizo lo más difícil, a nosotros nos toca hacer la parte que nos corresponde. Cristo hizo lo más difícil, darnos la oportunidad, darnos el beneficio. ¿Qué me toca a mí? Aceptarlo. ¿Y cómo lo acepto? Convirtiéndome a Cristo, diciéndole, a partir de hoy yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y si lo hiciste y no lo has puesto en práctica, hoy también es un buen día para comenzar a ponerlo en práctica. Y decirle, Señor, yo entiendo lo que tú hiciste por mí, por eso yo no me atrevo a pecar, porque yo no voy a profanar tu gran sacrificio. Como dice el autor de los Hebreos, no hay gente por ahí que quiere hacer vana la cruz y el sacrificio, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Cuando yo relajo con lo que Cristo hizo, yo me convierto en un profano, en un irrespetuoso y estoy bajo maldición. Hoy conviértete, amigo, a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo y di, Señor, a partir de hoy yo valoro lo que tú hiciste. A partir de hoy yo reconozco lo grande y maravilloso que tú has hecho por mí. Y comienzo a mostrarte respeto, reconociéndote como Señor y Salvador. Y quiero que ese beneficio que tú conquistaste para mí, yo lo reciba. Aquí está mi parte. Me convierto a ti. Ese es mi consejo para todos los amigos que están aquí o fuera de aquí. Y espero que lo sigan por el bien tuyo
y para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hemos